Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Momentos de Victoria, con un servidor, el pastor Arturo Pineda. Nos da mucho gusto que nos acompañe, este es un programa de la Congregación Victoria y se transmite todas las tardes a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y esperemos que el día de hoy sea de bendición para su vida. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a comenzar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este fin de semana que tú estuviste con nosotros, que pudimos alabarte, adorarte, Señor, pudimos exaltarte, pudimos ir a tu casa. Y ahora, Señor, te pedimos por esta semana, que tú nos acompañes, que tú nos bendigas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Señor, queremos caminar en tu verdad, queremos adorarte a ti, exaltarte a ti, llenar tu trono de alabanza y adoración. Toma tú, Señor, este tiempo, manifiéstate, háblanos. Bendícenos, Señor, y que esta tarde este mensaje llegue a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada dijimos que el Señor usa todo para su propósito. Usó la persecución que había en Jerusalén para que llevaran la palabra a otras ciudades. Ellos estaban muy cómodos, pero el Señor quería que salieran. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermano, si tú y yo no obedecemos a lo que el Señor nos diga, va a ser algo para que vayamos y obedezcamos. Así que o lo hacemos a la buena, o el Señor va a hacer algo para que lo hagamos de cualquier manera. Continuamos ahí en Hechos 8, versículos 5 al 8. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El día de ayer, en el sermón, yo les decía que el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy. El Señor sigue sanando el día de hoy. El Señor sigue liberando el día de hoy, hermanos. Sí, es el mismo. El Señor es el mismo del tiempo del libro de los Hechos, es el mismo Dios de hoy. Y si en aquel tiempo sanaba, sigue sanando hoy. Si en aquel tiempo el Señor usaba a los cristianos para orar, para ser usados, para sanar a alguien, para liberar a alguien, el Señor te puede usar a ti y me puede usar a mí. Es el mismo Dios. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando vimos a la mujer samaritana, dijimos que a pesar de ser parte del pueblo de Israel, se habían alejado de lo que Dios quería y lo que Dios mandaba. Y una clara señal es este hombre. El Señor había sido muy claro sobre la magia y la hechicería. Era un pecado que no podían aceptar en su tierra y mucho menos practicarlo. Y hermanos, así como es el mismo Dios que sanaba, es el mismo Dios que no acepta el día de hoy. El Señor no está de acuerdo con la brujería, el Señor no está de acuerdo con los horóscopos, con la lectura de cartas, con la lectura de mano, con nada de eso. El Señor no está de acuerdo. Este hombre Simón engañaba a la gente diciéndoles que lo que él hacía, dice, era el gran poder de Dios. El enemigo siempre quiere imitar lo que Dios hace. Imitar nada más, porque no puede igualarlo.
imitarlo. Pero dice que cuando la gente escuchó la predicación de Felipe y los milagros que Dios hacía a través de él, muchos se convirtieron al Señor. Muchos samaritanos tuvieron ese encuentro con Jesús. El Señor mismo, como dijimos, había ido a una de sus aldeas a predicarle. Cuando le predicó a esa mujer ahí en el pozo, y vinieron toda la gente del pueblo y lo escucharon, y muchos fueron alcanzados. Y ahora el Señor envió a Felipe para continuar la obra que él mismo había iniciado. Entre los que recibieron a Jesús, dice ahí, estaba Simón. El Señor no hace acepción de personas. Lo dijimos con la samaritana, lo dijimos con la mujer adúltera, lo dijimos con Pilato. El Señor no hace acepción de personas. Si tú quieres encontrarte con Él, Él te está esperando. Solamente es que uno quiera. Los siguientes versículos nos dicen que Pedro y Juan fueron a Samaria para ver lo que estaba aconteciendo ahí, porque dice que la gente venía y se convertía y eran bautizados. Y Pedro y Juan dijeron, vamos a ayudarle a Felipe. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que aún no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, así que imponían sus manos, oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, y ellos lo recibían. Versículos 15 y 16 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, es decir, habían sido bautizados en agua. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, pero aún no has recibido el Espíritu Santo, pide al Señor que te bautice, pide que te llene. Él lo quiere hacer, Él te quiere bautizar, Él quiere llenarte con su Santo Espíritu. Pídelo al Señor. En este caso, Pedro y Juan imponían sus manos, pero el mismo Pedro y Juan, en el día ahí en el aposento alto, el día de Pentecostés, él y otros, eran 120, nadie les puso las manos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así que el Señor te puede bautizar ahí en tu casa. Si tú estás orando, el Señor te puede bautizar. Versículo 18 nos dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. A lo mejor era mexicano Simón. Simón seguía pensando en la forma que vivía, como vivía antes. Así como engañaba a la gente con algún tipo de señales, él quería volver a hacer eso. Pensaba que con dinero podemos recibir un don de Dios, que podemos comprarlo, que podemos convencer a Dios para que haga algo por nosotros. No, voy a dar esta ofrenda para que Dios haga esto por mí. Voy a dar este diezmo para que Dios haga algo por mí, para que Dios me sane, para que Dios me bendiga. ¿Qué o cuánto le podemos dar a Dios para convencerlo? No hay nada, hermano. Él es dueño de todo. No hay una cantidad que tú digas, si doy esta ofrenda, ahora sí, mira, Dios va a tener que contestar mi oración así, porque es una buena ofrenda lo que voy a dar. No hay nada que tú y yo podamos hacer o dar que compremos la bendición de Dios. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Las palabras de Pedro fueron fuertes. No le dijo, ay chiquito, pobrecito, se me hace que estás un poquito confundido, mi rey. No le diga, ay, esto no es así, chiquito, mira, ven, déjame te explico. No, fue duro, firme. Pedro le habla fuerte. ¿Por qué? Porque quiere que Simón se arrepienta y que pueda realmente tener ese encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, no uno de apariencia, no hacer las cosas porque todos lo hicieron, pues yo también voy. No, pues mi familia dice que son cristianos, pues yo también, porque no quiero quedarme fuera. No, un encuentro real de convicción, por convicción.
Ayer en el culto veíamos la indicación que les hizo Pablo a los tesalonicenses. Le dicen, amonesten a los ociosos. Pedro no le estaba diciendo esto para avergonzarlo en frente de todos, sino para amonestarlo y que Simón pudiera ser cambiado en su interior. Y en el siguiente verso podemos ver que había una luz de esperanza en Simón. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón les pide a los apóstoles que rueguen ellos por él, para que nada de eso venga sobre su vida. ¿Conoces a alguien que necesita realmente encontrarse con Jesús? Alguien que dice ser cristiano, entre comillas, pero no vive una vida que glorifique a Dios. Yo te animo a que tú ruegues por esa persona para que realmente él, ella puedan tener ese encuentro con Jesús. Que no sea solamente un encuentro de palabra, sino un encuentro de corazón. Que pueda ser un verdadero adorador, que le adore en espíritu y en verdad. Y si tú eres esa persona que aún estás viviendo en la forma anterior, que no has cambiado, pide al Señor que puedas tener ese verdadero encuentro con Él y que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Señor, si nosotros hemos estado viviendo un cristianismo simulado, te rogamos que toques nuestro corazón, que nos cambies, nos limpies. Queremos arrepentirnos y agradarte a ti, Señor. Queremos tener un verdadero encuentro contigo. Y te pedimos por nuestros familiares y amigos, para que puedan tener ese encuentro real. No algo simulado, no un encuentro de apariencia, sino un encuentro real. Que puedan ser transformados por ti. Bendice, Señor, a mis hermanos. Úsalos para interceder por otros. Úsalos para sembrar la palabra en el corazón de sus amigos y familiares. Úsalos para tu propósito. Señor, que no sea necesaria una persecución para obedecer a tu mandato, sino que vayamos donde tú nos digas que vayamos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que podamos tener ese encuentro verdadero. No algo simulado, sino un encuentro real. Qué bueno que has estado con nosotros. Te recuerdo, estamos todas las tardes a las 6 de la tarde, aquí en Momentos de Victoria, a través de Facebook y de YouTube. Hoy a las 8 tenemos reunión de varones ahí en la congregación. Los invito, hermanos, a que vengan. Vamos a estudiar juntos la palabra, a orar unos por otros, a estar en comunión con los hermanos, a las 8 de la noche. Y este miércoles a las 7 de la tarde tenemos culto presencial ahí en la congregación. Te esperamos. Ven con tu familia a alabar al Señor. Qué bueno que has estado aquí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre tu vida, que te dé de su gracia, de su misericordia y de su paz. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos mañana, 6 de la tarde. Dios te bendiga.